Se caracteriza por la activación fisiológica y los cambios en las expresiones faciales, los gestos, la postura y los sentimientos subjetivos. Las emociones nos mueven. Primero ocurre la activación física, que es lo que nos hace sentir los cambios corporales y nos sentimos movidos ante un gesto de amabilidad, por ejemplo. Segundo, las emociones nos motivan o nos mueven a realizar cosas ante emociones como la ira, el miedo o el gozo. Es así, por ejemplo, que muchas veces ante muchas metas que nos proponemos nos sentimos bien, muchas actividades que evitamos nos sentimos mal y nos alegramos cuando obtenemos éxito y nos entristecemos cuando fracasamos. Las emociones vienen ligadas a las conductas de adaptación, que son aquellas que intervienen en el intento de supervivencia y de adaptación a las condiciones cambiantes. En las emociones ocurren cambios fisiológicos como la alteración del ritmo cardíaco, la sudoración de las manos, las mariposas en el estómago y otras reacciones que intervienen en emociones como el miedo, la ira o la alegría. Estas reacciones ocurren por la hormona de la adrenalina, que es segregada por las glándulas suprarrenales. Las expresiones emocionales son aquellas que comunican y que son las que expresan las emociones que sentimos. De la adrenalina, que es segregada por las glándulas suprarrenales. Las expresiones emocionales son aquellas que comunican y que son las que expresan las emociones que sentimos. Es decir, su función es expresarte ante otras personas lo que tú sientes. Y aparte existe el sentimiento emocional, que es la experiencia privada y propia con sentimientos subjetivos que vive una persona. Mi nombre es Carla Villegas y yo les voy a hablar sobre las emociones básicas. Durante la década de 1970, el psicólogo Paul Ekman identificó 6 emociones básicas que, según su trabajo de investigación, él llegó a la conclusión que estas son una experiencia universal para casi todas las culturas. Estas 6 emociones básicas son la sorpresa. Esta emoción la experimentamos cuando ocurre algo que no esperábamos. Asco. Esta la experimentamos cuando ocurre algo que nos causa repugnancia. Miedo. Este es un estado emocional negativo que nos incita a evadir o escapar situaciones peligrosas. La alegría. Este es un estado de bienestar que experimentamos cuando ocurre algo que anhelábamos. La tristeza. Esta afecta directamente al estado emocional y hace que éste decaiga. Y por último, la ira. La ira, esta emoción aparece cuando ocurre algo que va en contra de nuestras creencias o principios. Mi nombre es Alejandra Bravo y yo les voy a hablar sobre los enfoques. El enfoque darwiniano. Darwin, en su teoría, se enfocó en que las emociones siempre vienen acompañadas de expresiones corporales. Por ejemplo, llorar o el llanto expresa la emoción de tristeza o de rabia, siendo así un modo de desahogo de dicha emoción. Adicionalmente, concluyó que las emociones tienen modos contrarios de expresión. Por ejemplo, la alegría y la tristeza son claramente opuestas. La teoría de James y Lange o la teoría fisiológica dan el marco explicativo sobre la expresión emocional, siendo el enfoque la experiencia emocional como actos predispuestos ante una situación determinada a la experiencia del individuo. Cannon, él pensaba lo contrario a la teoría de James y Lange. Su enfoque reputa esta teoría y su relación con los
con los cambios fisiológicos y la experiencia emocional. Sus estudios concluyen en que los cambios fisiológicos no son la fuente del sentimiento emocional. Teorías de la emoción. Teoría evolutiva de la emoción. La teoría evolutiva de la emoción tiene origen a las ideas de Charles Darwin. Él afirmaba que las emociones evolucionaron porque eran adaptativas y permitían a los seres humanos a sobrevivir. Por ejemplo, la emoción del miedo obliga a las personas a luchar o evitar el peligro. Por lo tanto, de acuerdo con esta teoría, nuestras emociones existen porque nos permite sobrevivir. Las emociones motivan a las personas a responder de forma rápida ante un estímulo del ambiente y así aumentar las probabilidades de supervivencia. Teoría de la emoción de James y Nash. Esta teoría es muy conocida. Es interpretada por William James y Carl Lange. Dicha teoría sugiere que las emociones ocurren como consecuencia de las reacciones fisiológicas a los eventos. Además, esta reacción emocional es dependiente como interpretas la reacción física. Por ejemplo, vas caminando en el bosque y ves a un oso. Comienzas a temblar y tu corazón se acelera. Según es la teoría de ellos dos, interpretarás tu reacción física y concluirás que estás asustado. Estoy temblando, por lo tanto tengo miedo. Así pues, esta teoría confirma que no tiemblas porque estás asustado, sino que estás asustado porque tienes miedo. Teoría de la emoción de Cannon y Barr. Esta es otra de las teorías muy conocidas. Walter Cannon no estaba de acuerdo con la teoría anterior por distintos motivos. Primero sugirió que las personas experimentan las reacciones fisiológicas asociadas a las emociones sin sentir emoción. Por ejemplo, puedes tener el corazón acelerado porque practicas deporte, no necesariamente tienes que tener miedo. También sugirió que sentimos las emociones al mismo tiempo que la reacción fisiológica. Propuso esta teoría en los años 20 y luego en la década de los años 30 el fisiólogo Philip Barr decidió ampliar este trabajo. Concretamente, esta teoría sugiere que las emociones ocurren cuando el tálamo envía un mensaje al cerebro, lo que provoca una reacción fisiológica al mismo tiempo que el cerebro recibe el mensaje de la experiencia emocional. Teoría de la emoción de Chandler y Singer. Esta teoría sugiere que la activación fisiológica ocurre primero. Después el individuo debe identificar las razones de esta activación para experimentar la etiqueta emocional. Un estímulo provoca una respuesta fisiológica que entonces es interpretada y etiquetada de forma cognitiva, lo que se convierte en la experiencia emocional. Esta teoría estaba inspirada en las dos anteriores. Lo que la diferencia de esta es la situación y la interpretación cognitiva que tienen los individuos para hacer las etiquetas emocionales. Bueno, mi nombre es María Luis Rivera y yo les voy a hablar un poco acerca de las diferencias que existen entre emociones, sentimientos y estados de ánimo. Normalmente solemos emplear estos tres términos para expresarnos de manera cotidiana o de manera muy informal. Aunque a simple vista parezcan lo mismo, técnicamente no lo son. Por su parte, las emociones se definen como aquellas expresiones psicofisiológicas que se dan de manera inmediata, inconsciente y tienen una muy corta duración. Estas determinan el estado de una persona, tanto en una situación concreta como en una circunstancia determinada. Las emociones son algo universal. Esto es debido a que son experimentadas y expresadas tanto de manera motora como fisiológicas de la misma manera. Los sentimientos, por su parte, se definen como emociones secundarias. Estos son el estado de una persona caracterizado por un impulso afectivo. Este se puede dar por una persona, por un animal, por una cosa, por un recuerdo o una circunstancia en general. Los sentimientos se presentan como algo inestable y confuso en su mayoría. También se dice que son emociones sociales. Esto es debido a que culturalmente son algo condicionado y aprendido. A diferencia de las emociones, los sentimientos son algo consciente.
Finalmente, el estado de ánimo. El estado de ánimo es más como una actitud, una forma de permanecer o de estar. Estos son algo más estable y afectan tu visión o tu manera de ver la vida. Esto explica el porqué de tus actitudes cotidianas. Una gran diferencia que existe entre estados de ánimo, emociones y sentimientos es que los estados de ánimo no se ven afectados por un impulso, como es en el caso de las emociones y en el de los sentimientos. Otra gran diferencia que existe entre emociones, sentimientos y estados de ánimo es la intensidad y la duración con la que se presentan. Por su parte, las emociones son algo intenso y de corta duración. Un ejemplo de esto podría ser que vas conduciendo y otra persona se salta un semáforo en rojo y pasa muy cerca de ti a gran velocidad. En este momento, tú lo que puedes sentir es miedo. Aquí está la emoción, algo de gran intensidad, pero de muy corta duración. El sentimiento, por su parte, como ya lo definí, es una emoción secundaria. Esto es debido a que en los sentimientos se presentan después de una emoción. Un ejemplo de esto podría ser, estás en tu puesto de trabajo y te llama tu jefe y te dice que tiene que hablar contigo. En este momento vas a su puesto de trabajo y te dice que no le gusta cómo trabajas y que estás despedido. Aquí tu primera emoción es miedo. Después de esto se presenta el sentimiento, que podría ser tristeza porque ya no vas a trabajar ahí, o felicidad porque ya no vas a volver a ver a tu jefe. El sentimiento, al contrario de las emociones, es algo más duradero, pero con menor intensidad. Y por último, el estado de ánimo ya es algo más duradero que las emociones y los sentimientos, pero tienen una menor duración que ambos. Un ejemplo del estado de ánimo podría ser tranquilidad, seguridad, felicidad. Esto cotidianamente o muy informalmente se puede definir como el humor que tenga una persona en el día, en la semana o en un tiempo prolongado. Muchas gracias. Esta fue toda nuestra exposición. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco acerca de lo que son las emociones, los enfoques, las teorías que existen y sobre las diferencias entre emociones, sentimientos y estados de ánimo.